¿Cómo están, GYC? ¿Todo bien? Espero que sí, espero que estén teniendo una buena semana. No sé en qué momento lo estás viendo, si de día, de noche, a mitad de la semana, pero espero que estés teniendo un buen día y una buena semana. Nos toca la lección número 5 de este trimestre de la lección Inverse y si les parece vamos a hacer una oración para arrancar. Querido Padre que estás en el cielo, gracias por tu cuidado, por tus bendiciones, porque podemos estar aquí estudiando la lección. Gracias porque tú nos enseñas de que vas a volver otra vez, Señor, a buscarnos. Te pido que te quedes con nosotros en este repaso, en tu nombre. Amén. La lección habla sobre esas últimas enseñanzas que Jesús dejó a los discípulos antes de que comience todo ese proceso de arresto, crucifixión y resurrección de Él. Así que vamos a basar nuestro estudio en Juan 16. Juan 16 nos habla un poquitito de todo lo que Jesús fue hablando en esos momentos previos, en esa charla que tuvo con los discípulos, preparándolo, tratando de prepararlos para lo que estaba por venir. Menciona con relación a la obra del Espíritu Santo, menciona la tristeza que ellos iban a sentir y que esa tristeza se iba a convertir en gozo, y les daba la seguridad de que a pesar de lo que iba a pasar, lo que iban a vivir y los momentos difíciles que iban a estar viviendo, Él había vencido al mundo. Entonces, les da algo a lo que aferrarse, les dice lo que van a sentir y les da la certeza de su victoria. Y creo que nosotros necesitamos hoy eso. Necesitamos tener la certeza de que el Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas, de que Él está haciendo su obra en nosotros, a pesar de que muchas veces nos equivocamos. Él está ahí y está haciendo la obra en nosotros. Obviamente que tenemos que darle apertura al Espíritu Santo para que pueda seguir trabajando. Muchas veces hoy pasamos por situaciones difíciles, de mucha tristeza, y necesitamos tener la certeza de que Jesús venció. Esa es la base de también la vida que hoy tenemos y nuestra vida espiritual victoriosa tiene que estar basada en la certeza en estas cosas. Y pensaba un poquitito de Jesús, las últimas enseñanzas y esos últimos mensajes que Él le dio, y en la tristeza que iban a vivir los discípulos. Hace 3 días hablábamos con mi hermana de que hace 17 años que perdimos a nuestra mamá, 17 años que ya pasaron desde el fallecimiento de ella, y cuán difícil fue esos primeros momentos de la separación, de no poder verla más, de no poder escucharla hablar más, de no poder recibir sus consejos. eh, y, y cómo hoy en día uno sigue sintiendo la falta. Tal vez uno entiende cosas, pero entiende por ahí ese dolor que tal vez los discípulos sintieron al sentir esa separación de Jesús. El dolor de la separación es fuerte, pero ¿cuántas veces hay cosas que tal vez escuchamos como consejo? Que suceda esto es mejor para vos. Y a veces no entendemos porque nosotros queremos ir por otro camino o tal vez decidir otra cosa. Tal vez en tu carrera, o tal vez acá el autor de la lección menciona ese inicio de buscar su pareja. Entonces, hay veces que sucede que nosotros queremos ir por un camino y viene alguien guiado por Dios y nos dice, no,
ese no es el mejor camino. Es mejor para vos ir por este otro lado, hacer esto por el otro lado. Y a veces nos cuesta entender cómo va a ser mejor ese camino. Tal vez lo que yo estoy pensando parece que me va a dar más beneficios o va a ser más tranquilo, y tal vez lo que me están diciendo que es mejor para mí tal vez me va a costar más, me va a llevar más tiempo. La elección de una carrera. Tal vez tenemos algo en la mente que queremos hacer y un consejo bien guiado nos dice, no, tal vez es mejor ir por acá. A algunos nos gusta recibir esos consejos, otros no. Acá a los discípulos yo creo que les debe haber sido bastante difícil entender a Jesús, que ellos habían estado con Jesús viendo sus milagros, viviendo todas esas experiencias de ver endemoniados que quedaban limpios, Lázaro, la hija de Jairo, personas que resucitaban, tantas emociones, tantas cosas, una vida tan ajetreada y de repente que Jesús venga y les diga, ¿saben qué? Yo me voy a ir, pero es mejor para ustedes que me vaya. Y ahí los discípulos, ¿pero por qué? ¿Por qué es mejor que te vayas? Si estamos viviendo tantas emociones, estamos aprendiendo tanto, conociendo tanto, ¿por qué es mejor que te vayas? Y nuestra mente, nuestro conocimiento, nuestro entendimiento como seres humanos a veces es tan limitado. Muchas veces vemos lo que está enfrente, lo que tenemos ahí, lo que podemos ver, lo que podemos tocar, lo que tenemos certeza, y cuando tal vez lo que Dios me pide o lo que creo que es mejor va más allá de lo que yo puedo entender, muchas veces nos cuesta decidir y tomar el paso de poder entender eso que sale fuera de lo que yo creo que es mejor, de lo que yo puedo conocer y ver. Pero Jesús les dice, es mejor para ustedes que yo me vaya. Fíjense que la lección dice, la afirmación de Jesús en Juan 16:7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Es un desafío, dice la lección para nosotros, justamente por eso, porque podemos tener mucho conocimiento, pero si el Espíritu Santo no está con nosotros, ese trabajo que Él tiene que hacer de convencernos de nuestra situación se vuelve difícil y se vuelve complicado. Ahora, permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros hoy en día, porque está bien, Jesús dijo que era necesario que Él se fuere y que el Consolador iba a venir. Pero el Consolador no puede hacer su trabajo si nosotros no le permitimos. Entonces, ¿estás permitiendo que el Consolador pueda hacer su trabajo en tu corazón? A veces lo tapamos, a veces Él nos habla y tal vez no le hacemos mucho caso, pensando que tal vez sabemos un poquito más, o tal vez no que sabemos un poquito más, pero en ese momento queremos hacer algo o necesitamos hacer algo y lo sacamos de nuestra mente. El problema es que si lo hago mucho, el trabajo del Espíritu Santo cada vez se va a hacer y la voz del Espíritu Santo cada vez se va a hacer más suave. Y tal vez deje de escucharla. Así que creo que eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Tenemos que escuchar al Espíritu Santo y cuando lo escuchamos, hacerle caso. Para realmente permitir que el Espíritu Santo haga su trabajo y que Dios pueda tocar nuestros corazones y podamos seguir creciendo en esa vida espiritual que es lo que Dios quiere para nosotros. Ahora, sabemos que los discípulos vivieron con Jesús, hablaron con Él, caminaron con Él, en forma presencial estuvieron con Jesús. Ahora, ¿será que nosotros tenemos alguna ventaja
hoy en día, la época en la que estamos viviendo con relación a los discípulos de aquella época? ¿O no? ¿O qué ventajas podemos llegar a tener? Y pensando un poquito en esa pregunta, creo que en cierta forma, en algunos aspectos, podríamos llegar a considerar que tenemos alguna ventaja. Tal vez ellos tuvieron la ventaja de tener a Jesús ahí. Ahora, para que eso fuera una ventaja, ellos tenían que realmente creer en Jesús y considerarlo Dios para que realmente sea una ventaja. Para cuánta gente que lo rechazó y no creyó que era Dios, realmente no fue una ventaja que Jesús esté en la tierra. ¿Por qué? Porque no aprovecharon esa ventaja. No es que no fue una ventaja, sino que no la aprovecharon, no la aceptaron como una ventaja. Ahora, nosotros, tal vez tenemos más conocimiento que ellos, tal vez sí, tenemos toda la Biblia, podemos leerla, no tenemos ningún problema. Muchas de las cosas que la Biblia dice se han cumplido, o sea que tenemos la certeza de que hay cosas que se cumplieron y lo que resta se va a cumplir. Tenemos el Espíritu Santo. Ahora, ¿estamos en la misma situación al final que la gente que vivió en la época de Jesús? ¿Por qué? Porque como dijimos, están las personas que aceptaron a Jesús y que realmente haber tenido a Jesús ahí, escuchándolo, fue una ventaja que él esté ahí. Ahora, para los que no aceptaron a Jesús, no fue una ventaja, porque no la aceptaron como ventaja. Y nos pasa a nosotros hoy lo mismo. Tenemos la Biblia, tenemos tantas cosas a través de la ciencia, del estudio de la Biblia, de todas las promesas que se han cumplido, que nos puede dar la certeza absoluta de que la Biblia es la palabra de Dios y de que Jesús vino, murió, resucitó, fue al cielo y va a volver. Ahora, si yo no creo en eso, entonces, ¿es una ventaja? Es una ventaja que conozcamos, pero nosotros tenemos que tener ese valor de acercarnos. Entonces, solo se vuelve una ventaja cuando yo le doy ese valor al conocimiento. Entonces, ¿tengo ventaja o no tengo ventaja? Tengo ventaja si realmente yo estudio, dedico tiempo y creo. Entonces, podemos llegar a tener ventaja hasta cierto punto. Ahora, continuando con la lección, vamos un poquito a partir del versículo 16 en adelante, que habla un poquito de la tristeza que iban a vivir los discípulos cuando Jesús pasara por toda esta situación y de cómo esa tristeza se iba a convertir en gozo. Y la lección menciona algo con relación al dolor. El título, ¿sí?, dice dolor direccional. ¿Por qué un dolor direccional? Los discípulos fueron amonestados con relación a lo que iba a suceder, a lo que iba a pasar y qué cosas iban a vivir. Es más, Jesús le dice que él iba a ser acusado, arrestado y que ellos se iban a ir, que ellos lo iban a abandonar. Tal vez en un momento yo creo que les debe haber parecido algo totalmente ridículo. ¿Cómo vamos a abandonar a alguien con el que hemos pasado todo el tiempo? O sea, sería demasiado. Pero el ser humano cuando se le presentan dificultades y se presentan riesgos, a veces el ser humano tiende a justamente esconderse y velar por uno mismo. ¿Qué es lo que pasó con los discípulos? Los discípulos
se pusieron tristes cuando Jesús les dijo, a la hora de la verdad, lo abandonaron. Y no lo abandonaron solamente cuando fue arrestado. Jesús necesitaba fuerza para orar y les pidió que lo acompañen y ellos se durmieron. Vinieron a llevárselo y corrieron a esconderse. Los acusaron de estar y de ser amigos de Jesús y lo negaron. Entonces, creo que Jesús sufrió muchísimo. Hoy, cuando a uno lo rechazan o pasa por situaciones justamente de injusticia, uno enseguida quiere defenderse y levantarse y decir que no tiene razón. Pero Jesús sufrió solo. Jesús sufrió por nosotros solo. Pero me imagino también después, cuando Jesús mira a Pedro con ese amor en su mirada, que Pedro entiende lo que pasa, se arrepiente y después se vuelve uno de los discípulos más firmes que Jesús tuvo en esta tierra. Pienso en cómo esa tristeza se transformó gracias al amor de Dios y al amor de Jesús. Se transformó en fortaleza y en la seguridad de lo que creían. Pero solamente sucedió porque ellos permitieron que el amor de Jesús trabaje en su vida y que el Espíritu Santo haga su trabajo en su vida para transformar esa tristeza de haber pecado, de haberse equivocado, de perder tal vez ese contacto directo con Jesús y transformarlo en la fortaleza de poder llevar el mensaje a todo el mundo conocido y esparcir la palabra de Dios en todos lados. Y hoy, ¿en qué demostramos fortaleza? ¿Cómo demostramos que muchas veces las tristezas que pasamos en esta tierra se pueden transformar en gozo y seguridad? Pienso como comenté al principio, en la muerte de mi mamá y llegó un punto en el que entendí que creo que fue lo mejor para ella y fue la voluntad creo que la voluntad de Dios no es que las personas mueran, pero ese momento en el que sucedió fue lo mejor para ella por su cuestión de salud, por varias situaciones que yo tengo la certeza de que fue el momento adecuado. Y Dios me dio la tranquilidad de que sucedió de la mejor forma para ella. Y tal vez para nosotros. Tal vez un mes después yo defendí mi tesis y ella no estaba, 3 meses después me gradué y no estaba, pero tal vez Dios, tengo la certeza de que Dios de esa forma fue guiando la vida de nuestra familia para los propósitos de Él. Entonces, Dios puede transformar la tristeza en alegría y Dios lo va a hacer. Puede ser que esa transformación de tristeza en alegría suceda acá en esta tierra, pero la mayoría de las veces no sucede acá en la tierra. La certeza y la promesa de Jesús de que va a transformar la tristeza en alegría se va a terminar de cumplir cuando Él vuelva. Y eso es lo más lindo de que eso que sucedió y que el pecado metió acá en esta tierra, que es la muerte, que al final es una de las tristezas más grandes que tenemos, va a solucionarse y se va a acabar y se va a transformar en alegría en el cielo. Hoy leíamos un devocional con los chicos
que hablaba sobre el último viaje y los diferentes epitafios que hay tal vez en las tumbas o cómo las formas que tienen las lápidas. Hablabas unas en forma de cohetes, otras en forma de piano, otras en forma de una lámpara, y diferentes epitafios entre cómicos y tratando de dejar un legado en esa última frase que está en la lápida. Pero sabemos que ese no es el final. Sabemos que esa tristeza tal vez que puede existir en esta tierra va a ser transformada en felicidad y alegría cuando lleguemos al cielo. Y creo que el último versículo de Juan 16, que sería el 33, que dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Creo que eso encierra toda la certeza y la seguridad que tenemos de que esta tierra va a ser restaurada, de que la tristeza va a ser eliminada y de que vamos a vivir con Él para siempre y que Él va a cumplir lo que prometió. Te dice: no te preocupes, puedes estar teniendo muchísimos problemas o puedes estar bien, pero no te preocupes. Jesús venció al mundo y si Él venció, vaya a buscarlos. Ojalá que tengas esa certeza de que la tristeza se va a transformar en alegría, de que el Espíritu Santo está dispuesto a ayudarte. No lo apagues, escúchalo y hacele caso y así juntos podemos llegar al cielo. Oramos. Querido Padre que estás en el cielo, gracias por este día, porque tenemos la certeza de que tú venciste al mundo. Ayúdanos a nosotros a vencer al enemigo y juntos contigo poder llegar al cielo. Cuídanos en este resto de semana, en tu nombre, amén. Que pases bien.